Creo que era uno sobre la raíz de 1/13 o algo por el estilo. ¿Sí? Em, yo les había pedido que este ejercicio, nosotros en la clase pasada hicimos los cálculos, ¿no? Las cuentitas. Primero averiguamos quién era el z y después calculamos el módulo. Y les habíamos dejado de tarea que revisaran las propiedades del módulo, que me las copié acá a un costadito, y que tratásemos de hacer este ejercicio 4 aprovechando las ventajas que tienen estas propiedades. Así que voy a hacer el D, me dijeron, ¿no? Sí, sí, Bien, este ejercicio D, en donde z vale raíz de 5 por el conjugado de 1 más i. ¿Recuerdan que la rayita que arriba quería decir conjugado? Por sí. el producto de 1 más 2i elevado a la menos 1, que esto lo leíamos como inverso de. ¿Está bien? Bueno, la raíz de 5 es un número real, así que el módulo coincide con el módulo de ese número real, así que el módulo de raíz de 5 es raíz de 5. Acá tenemos el módulo del conjugado de 1 más i, y me voy a venir a la propiedad 2, que me dice que el módulo de un número complejo z coincide con el módulo de su conjugado, es decir, que el módulo de 1 más i va a coincidir con el módulo del conjugado de 1 más i, ¿no? ¿Quién sería el conjugado de 1 más i? Uno menos i. 1 menos i. Bueno, en este caso no nos interesa porque esta propiedad me dice con conjugado o sin conjugado el módulo no va a cambiar, y calcularle el módulo al número complejo 1 más i, según lo que vimos la clase pasada, el módulo de este número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Sí, Ojo que la parte imaginaria, recuerden que era el número que acompaña a la unidad imaginaria, ¿eh? Sin la i, el coeficiente, digamos, de esa unidad imaginaria. Así que esto me da raíz de 2, ¿no? O sea que de este sabemos que el módulo del conjugado es la raíz de 2. Estoy usando otra propiedad que ahora la voy a mencionar. Y tengo que calcular el módulo de 1 más 2i a la menos 1, que es el módulo del inverso de este número. Pero no pienso calcular el inverso de este número porque esta propiedad me dice que si z no es 0, no, esta no, perdón, estoy marcando una que no es la 7, cara. la 7, ahí está, sí, porque la tengo tan chiquitita que no la veo. Ahí va, esta. Que si z no es 0, el módulo del inverso de un número es 1 sobre el módulo de ese número. ¿Está bien? Así que tendremos que calcularle el módulo a 1 más 2i, según la definición que vimos en la clase pasada, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, raíz de 5. O sea que esto me va a dar 1 sobre la raíz de 5. Ahora, ¿por qué hice la distributiva del módulo en cada uno de estos factores? Porque me basé en la propiedad 3. La propiedad 3 me dice el módulo del producto de dos números complejos es el producto de los módulos. Así que bueno, raíz de 5 es un número real, no me generó ninguna dificultad. Y acá tengo el producto de dos números complejos, así que apliqué la propiedad 2 y le calculé el módulo al primero y el módulo al segundo. Ahora, como el primero de esos dos factores era el conjugado de 1 más i, le calculé directamente el módulo a 1 más i. Y como el segundo era el inverso de 1 más 2i, hice 1 sobre el inverso del módulo de 1 más 2i. ¿Se entiende? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, ahora es un producto de números reales. Este se cancela con este y me termina dando raíz de 2. ¿Qué diferencia operativa hay entre este ejercicio D y los tres primeros que hicimos la clase pasada? Bueno, básicamente la diferencia operativa es que acá agregamos más teoría.
Y yo siempre digo el mismo refrán, acá el que más teoría sabe va a ser el que menos labura. La clase pasada, para poder calcular el módulo de esos números z del ejercicio 4 A, B y C, tuvimos que hacer primero los cálculos. Tuvimos que hacer los productos, tuvimos que hacer el inverso, a un número multiplicarlo por el inverso del segundo. O sea, primero tuvimos que averiguar quién era z en forma binómica para luego calcular el módulo. Ahora que le agregamos las propiedades del módulo, ¿qué fue lo que hicimos? Y bueno, aprovechar esas propiedades para hacer menos cuentas. La pregunta es, ¿cómo tengo que hacer este tipo de ejercicio? ¿Como hicimos la clase pasada el A, el B y el C? ¿O como acabamos de hacer ahora el ejercicio D? Mira, nosotros te damos las herramientas, ¿sí? Con la definición de módulo vas a tener que hacer todos los cálculos. ¿Vas a llegar a la respuesta? Sí, por un camino más largo y por un camino que tiene sus riesgos, porque hacer todos los cálculos necesarios para averiguar quién es Z implica que en algún pasito puedo llegar a meter la pata y errarle en alguna cuentita, ¿sí? ¿Cuál es la segunda opción que te ofrecemos? Estudiar un poquito más de teoría, aprovechar las propiedades que ofrece el módulo y resolver el mismo ejercicio de una manera más corta, de una manera más simple, aprovechando las ventajas que tiene conocer esas propiedades. ¿Sí? Del mismo modo, podríamos haber hecho el ejercicio E y el ejercicio F. Es más, fíjense que en el ejercicio E tengo que calcular el módulo de 3 más 5i elevado al cuadrado, es decir, si no conociera las propiedades, primero tendría que calcular ese binomio y después tendría que calcular el módulo de 1 más i a la cuarta. Es decir, 1 más i por 1 más i por 1 más i por 1 más i, hacer todas esas distributivas, multiplicarlas con el cuadrado de 3 más 5i y recién ahí calcular el módulo. ¿Sí? En cambio, si aprovechamos las propiedades del módulo, podemos hacer más cortito el camino, ¿no? Un poquito más cortito el camino. ¿Quedó claro más o menos cuál era la idea de este ejercicio 4? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Bien. Bien. Respecto de los anteriores, al 4 o de los posteriores, ¿quedó alguna duda? Creo que los primeros eran bastante simples porque eran para hacer cuentitas nada más, ¿no? Sí, profe, a mí me quedó el B del ejercicio 3. El B del ejercicio 3. Bueno, Sí. vamos a hacerlo. Para que no encuentre el ejercicio 3. Para que te lo dicte. Ahí está. No, 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 no. Estaba en la página equivocada. Vamos a mover un poquito acá, si tenemos lugar. El ejercicio 3B. Bueno, tenemos 1 más 3i sobre Z z más más 5 5 igual. igual a i sobre 2 más 5i. Vamos. Bien, ¿cuál es el objetivo? Despejar z. Averiguar cuál es el número complejo z que verifica esta igualdad. ¿Sí? Bueno, fíjense que dijimos que la estructura algebraica en los números complejos, algebraica me refiero a las operaciones suma y producto, es exactamente la misma que en el conjunto de los números reales. ¿Sí? En primer lugar, sabemos que el número complejo z no podrá ser menos 5, porque si no este cociente nos queda con denominador 0 y eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué sabemos de la igualdad de fracciones en R? Dos fracciones son iguales y el producto cruzado da lo mismo. Bueno, a mí no me gusta mucho trabajar con las fracciones, así que voy a aprovechar esa propiedad y voy a multiplicar cruzado en primer lugar para sacarme de encima esta fracción. ¿Sí? Entonces tengo 1 más 3i, que lo voy a multiplicar con 2 más 5i, y esto deberá darme lo mismo que el otro producto, ¿no? Z más 5 por i. ¿Se entiende lo que hice? Multipliqué este con este y este con este. Y la igualdad se conserva, ¿sí? Eso ya lo sabíamos del conjunto de los números reales. Si lo Bien, piensan como ecuaciones, chicos, es
estar pasando multiplicando el denominador de un lado y del otro, ¿no? Exactamente. Sí, soy un poco reacia al pasaje de términos, Sí, ¿viste? sí. Como que me cuido bastante, pero sí, es correcto, es correcto. Bueno, pará, porque yo ya me olvidé qué estábamos haciendo. ¿Cuál era mi objetivo? Averiguar quién es Despejar Z. Z. Despejemos Z. Ya no tenemos ninguna dificultad. ¿Sabemos resolver el producto de números complejos? Sí, ya sabemos que son todos contra todos. Hago la distributiva y no me olvido que cuando aparece i cuadrado tengo que cambiar esa expresión por -1. ¿Está bien? O sea que del lado izquierdo de la igualdad, esta cuenta no voy a tener inconvenientes para poder resolverla. ¿Sí? Bien, Sí, ¿qué me claro, da profe, estoy ese anotando. segundo miembro, este primer miembro de la igualdad? ¿Qué me da? Te hago la distributiva 2 más 5i más 6i más 15i cuadrado. 13 más 11i, ¿no? Dicen acá. 13. Más 11i en el chat va Bien, me saliendo. gusta, ¿eh? Perfecto. Mirá que Mirá, queda -13. menos 13. Sí, porque es 2 y acá acuérdense que esto se transforma por esta propiedad, por esta definición, en -15, ¿no? Así que 2 más -15 es -13. Bien, escúchame, yo quiero despejar z, ni se te ocurra hacer la distributiva, ¿no? Porque ustedes ven un paréntesis, un producto y tengo entendido que son un poco fanáticos de las distributivas. A mí mucho las distributivas no me convencen. Así que este i que está multiplicando al término que tiene mi incógnita lo voy a pasar dividiendo. Y ahí dije lo voy a pasar. Y de este lado me queda z más 5. Bueno, me falta resolver este cociente, ¿sí? Y después restarle 5. Y ahí averiguo quién es z. ¿Hace falta que lo termine? ¿O se animan a terminarlo ustedes? ¿Cómo se dividía un complejo por otro complejo? O buscándole el inverso al número complejo i, o multiplicando numerador y denominador por el conjugado de i. ¿Quién sería el conjugado de i? Menos I. Perfecto. ¿Se acuerdan que cuando un número complejo lo multiplicaba por su conjugado, me quedaba la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado? La parte real es 0. ¿Y la parte imaginaria cuánto vale? Menos 1. No, la parte imaginaria. 1. 1. Así que al cuadrado me va a dar 1. No pongo el denominador 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esto lo puedo pensar como 0 más 1i. Cuando lo multiplico por 0 menos 1i, que sería el conjugado, es 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Así que acá el denominador me va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, pero no tiene sentido poner denominador 1, ¿no? No solemos ponerlo. Y después el resto 5 y ya fácilmente puedo decir quién es z. Tengo que hacer esta distributiva que me queda 13i menos 11i cuadrado menos 5. Me salté un paso, ¿eh? Este es el valor de z. ¿Están de acuerdo? Que dicen que sí. Bueno, perfecto. No entendió el i negativo. Lo que está haciendo Lucas ahí, Cari, es multiplicar tanto el numerador como el denominador por menos i, que es el conjugado, ¿sí? Si te acordás, bueno, supongo yo no estuve el lunes, pero lo deben haber explicado, que para dividir números complejos, una de las formas era multiplicar numerador y denominador por el conjugado, ¿sí? Del denominador. De cero más i, el conjugado sería cero menos i, que el cero no lo escribió, entonces multiplicó por menos i. La parte del denominador, Cari no la hizo mentalmente y
que es, si se acuerdan la diferencia de cuadrados, es prácticamente, es lo mismo, es una diferencia de cuadrados, lo que pasa es que termina quedando con un más, porque el menos i el i al cuadrado da -1, entonces ese menos nos termina quedando en más. ¿Sí? No sé si, Acá para que este se entienda así. pasito, como bien Claro, les explicó Gonza, es todo este caminito largo que yo lo reduje porque muchas cosas las fui diciendo oralmente, ¿no? Pero multipliqué numerador y denominador por el conjugado de 0 más i, que sería 0 menos i, pero el 0 no lo puse, ¿no? Y la clase pasada vimos que el producto de complejos conjugados daba la parte real al cuadrada más la parte imaginaria al cuadrada, ¿sí? La parte real es 0 y la parte imaginaria del número complejo es 1, así que este denominador me da 0 más 1 al cuadrado, que es 1, por eso no puse el denominador 1. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro ahora? Sí, sí, gracias. Bien. Chicos, recuerden que el viernes tenemos clase de 14 a 16. Nosotros no tenemos el mismo cronograma de actividades que los chicos presenciales, porque los chicos que van a cursar de manera presencial tienen 3 horas de clases el lunes y 3 horas de clase el miércoles. Nosotros, como estamos en la virtualidad, repartimos en 3 clases de 2 horas cada uno, ¿sí? Es probable que si ustedes controlen los ejercicios con algún compañero que está cursando de manera presencial, nos desfasemos un poquito en cuanto a los ejercicios, no en cuanto a la teoría, ¿sí? Es probable que nosotros aprovechemos y dejemos más tiempo para digerir acá y la teoría la desarrollemos a lo largo de las 3 clases. Digo porque a lo mejor se juntan a hacer los ejercicios con algún compañero y hay alguno que va por el ejercicio 20 y nosotros recién vamos por el ejercicio 15, ¿no? Pero bueno, tenemos la clase del viernes como para terminar de ponernos al día. Así que, en primer lugar, tratemos de no comparar con los chicos que cursan presencial porque probablemente ellos sí vayan un poquito más avanzados porque tienen más horas de clase en 2 días que nosotros en 2 días, ¿sí? Y por otro lado, si bien nosotros tenemos clase el viernes de 14 a 16, si alguno tiene dudas acerca de los desafíos, de los ejercicios, de algo que no hayamos corregido en clase, tiene una clase de consulta también virtual el viernes a las 12 y otra clase de consulta también virtual el viernes a las 19. Esas son optativas. El que quiere se conecta, va y pregunta, ¿sí? La que es obligatoria es la de 14 a 16, que es nuestro horario de cursada. Aclaro esto porque muchas veces uno tiene algún amigo que está cursando en alguna comisión y se comparan las cosas, a vos cómo te lo explicaron, a vos qué ejercicio te dieron, y bueno, es probable que no vayamos todos a la misma velocidad porque bueno, nosotros tenemos la ventaja de tener también la clase del viernes, que los chicos que van presencial el viernes no cursan. Bueno, no sé si hay ¿alguna otra duda? Yo mientras tanto voy buscando la clase que espero que esté. Que es usted y me pegué, ¿eh? Se me apagó la compu y no prendía. De última está, si tenés el WhatsApp abierto, Cari, me lo enviaste, lo puedes abrir Sí, ahí el mira, PowerPoint. parece que el universo se hubiera enterado porque se me apagó la computadora y no me prendía más. O sea, hacía ruido como que estaba funcionando, pero no tenía la pantalla negra, no la podía encender. Así que desconecté todo. Me agarró un ataque de locura. Imagínate que si no prendía te iba a mandar un mensajito, obvio. Sí, sí, Em, nada, arrancó. Esperemos que ande todo bien. Ahí estamos. Se ve bien, ¿no? sí, ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos con el tema de hoy. Con el tema de hoy no, vamos a seguir con lo que dejamos la clase pasada. La clase pasada trabajamos mucho con los números complejos en forma binómica, ¿sí? Y finalizando la clase, dijimos que había otra forma u otras coordenadas que también definían a un número complejo. ¿Eh? Nosotros dijimos
que si teníamos un número complejo escrito en forma binómica, la parte real de ese número y la parte imaginaria, es decir, el A y el B de ese número complejo A más BI, determinaban un par ordenado que en el plano cartesiano representaban un punto, un punto de coordenadas AB, un punto del plano. Que ese punto lo podíamos mirar como punto del plano o también lo podíamos mirar como un segmento o una flechita o un vector que salía del origen de coordenadas hasta ese punto, ¿sí? El punto de coordenadas AB lo uníamos con el origen de coordenadas mediante una flechita o un vector y de ese vector, la clase pasada dijimos que podíamos decir cuál era la longitud de ese vector, ¿eh? La norma lo vamos a decir más adelante, cuánto mide ese vector, que le vamos a llamar módulo a ese número, y qué ángulo forma ese vector con el semieje real positivo, ¿no? Y a ese angulito le íbamos a llamar argumento del número z. Es decir, que podemos ubicar un número complejo en el plano teniendo el par ordenado AB, que representan la parte real y la parte imaginaria del número, lo ubico como un puntito del plano y trazo la flechita, o puedo dibujar esa flechita sabiendo cuánto mide esa flecha y qué ángulo forma con el semieje real positivo. Estas últimas coordenadas, que son la longitud del vector y el argumento, es decir, el ángulo que forma ese vector con el semieje real positivo, reciben el nombre de coordenadas polares de ese número complejo, ¿sí? O sea que yo a partir de ahora puedo referirme a un número complejo dando sus coordenadas cartesianas, necesito saber cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria del número, o puedo referirme a un número complejo dando sus coordenadas polares. Para dar sus coordenadas polares necesito saber cuánto mide ese vector y qué ángulo forma ese vector con el semieje real positivo. ¿Sí? Y la clase pasada vimos una forma de calcular esta longitud. Esperen que la voy a recordar por si alguno no se conectó a la clase pasada. Dijimos que esta longitud que llamamos módulo de z la podíamos calcular pensando en este triángulo rectángulo, ¿no? En donde uno de sus catetos era la parte real del número y el otro cateto era la parte imaginaria del número. Pero dijimos que este triangulito era simbólico porque si alguno de estas coordenadas fuera negativa o fuera cero, se nos va el tacho el dibujito del triángulo. Pero simplemente era para recordar que calcular el módulo de z era aplicar el teorema de Pitágoras si nos imaginábamos esta situación como si se tratase de un triángulo rectángulo, que en este caso, por cómo está dibujado, podemos imaginarnos este triángulo rectángulo. Y el módulo de ese número complejo lo calculábamos haciendo la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que serían los catetos del triángulo, y el cuadrado de la hipotenusa pasaba como raíz. ¿Sí? No dijimos nada acerca de cómo calcular el argumento, eso lo vamos a trabajar hoy, pero van a ver que no vamos a descubrir nada nuevo en cuanto a calcular el argumento. Pero bueno, les propongo que pensemos en este ejercicio. Fíjense que si yo les dijera, grafica en el plano el número complejo 2 más 5i, ustedes no van a tener dificultad para dibujar el número complejo 2 más 5i. Bueno, ¿por qué? Porque 2 más 5i está en forma binómica y yo ya sé que la parte real es 2, la parte imaginaria es 5, me voy al plano, marco el punto de coordenadas 2, 5 y uno ese punto con el origen de coordenadas mediante una flechita. Bueno, acá la cosa es, el mensaje es otro. Dibuja un número complejo cuyo módulo sea 3 y cuyo argumento sea pi sobre 4. Ahora te estoy dando otro tipo de indicaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta tanto el módulo como el argumento. Porque si yo tengo en cuenta solo una de esas dos, por ejemplo, voy a representar un número complejo de módulo 3, el número complejo cuyo módulo es 3 no es uno solo. Hay infinitos números complejos cuyo módulo es 3. ¿Se anima a decirme alguno en particular?
Que 1 sepan, más que 2i. tengan garantías de que el módulo es 3. El 3. El 3. Este es un número complejo, lo puedo pensar como 3 más 0i. Ujú. La longitud es 3. ¿Alguien se anima a decirme otro? 1 más 2i. 1 más 2i. 1 más 2i. 0 más 3i. 1 más 2i tiene módulo raíz de 5, che. Menos 3. Pará, por ahí me dijeron 0 más 3i. Bien, tiene módulo 3. Por ahí me dijeron menos 3. Bien, si quieren lo pensamos así, ¿no? Bueno, ya me dijeron 3. O sea que hay más de uno que tiene módulo 3. La clase pasada alguien ya medio como que me había spoileado esta situación. Y me habían dicho, son todos los que se encuentran sobre una circunferencia de radio 3, ¿no? Fíjate, acá marqué el 3, el menos 3, el menos 3i, el 3i, y todos los que se encuentren o que terminen, o todos los puntitos del plano, que conforman esta circunferencia radio 3, van a tener módulo igual a 3. ¿Sí? O sea que con el módulo solo yo no puedo representar a un número complejo. Solo con el módulo no puedo identificar a un número complejo. Pero bueno, en este caso me dijeron, che, tiene que tener módulo 3 y el argumento, es decir, el ángulo que forma esa flechita que tiene una longitud de 3 unidades, con el semieje real positivo, tiene que ser de pi sobre 4. ¿Y qué significa que el ángulo que forma el número complejo con el semieje real positivo sea pi sobre 4? Y bueno, que cuando yo vaya a dibujar una flecha que mida 3, le voy a hacer coincidir con un ángulo de 45 grados que se forma con el semieje real positivo. Pero bueno, nosotros ya estuvimos dedicándole bastante tiempo a medir a los ángulos en otro sistema de medición, que no es el sistema sexagesimal. Entonces, que el ángulo que forma esta flechita de longitud 3 con el semieje real positivo sea pi sobre 4 significa que entre el semieje real positivo y esta flechita tenemos que abrir 45 grados, ¿sí? Y de esta manera queda ubicado ese número complejo y ese número complejo es único, ¿sí? No va a haber otro número complejo que tenga longitud 3 y que forme con el semieje real positivo un ángulo de pi sobre 4. Va a ser el único que va a cumplir con esas condiciones. Entonces, estas nuevas coordenadas, que se llaman coordenadas polares, me permiten representar gráficamente un número complejo, de la misma manera que nos permitía representar gráficamente las coordenadas cartesianas, es decir, la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Así como vimos que los ángulos se pueden medir con dos sistemas de medición distintos, bueno, acá los números complejos en principio se pueden referenciar o para representar gráficamente con dos coordenadas distintas, las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. ¿Sí? Bien, nosotros dijimos que el módulo de un número complejo lo vamos a calcular siempre haciendo la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Hablemos ahora acerca del argumento. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el argumento de un número complejo z? Por las dudas aclaro que este simbolito que aparece acá, esperen que el puntero no se ve, ya aprendí, este simbolito que aparece acá es una letra griega que se llama teta. ¿Sí? Si a alguien le da pudor, puedo usar alfa, no hay problema, pero es una letra griega que representa el nombre de un ángulo. Un ángulo que reciben el nombre de argumento del número complejo. Bien, así como usamos el teorema de Pitágoras para sacar la longitud o el módulo, o también se nos suele simbolizar con la letra R o la letra griega ρ, tenemos que recurrir a la trigonometría para poder descubrir quién es ese ángulo. ¿Sí? Díganme ustedes qué podemos usar para descubrir quién es ese ángulo. ¿Qué se les ocurre que podemos usar? Podemos Así usar coseno y seno.
Perfecto. Así como usamos, le pedimos ayuda a este señor Pitágoras tratando de imaginarnos este triángulo rectángulo, vamos a usar las definiciones de seno y coseno, que aprendimos en matemática básica, para calcular cuál es ese ángulo que forma el número complejo z con el semieje real positivo. ¿Se acuerdan de SOHCAHTOA? Perdón, me fui para atrás. ¿Se acuerdan del famoso SOHCAHTOA? En un triángulo rectángulo. El cateto que estaba enfrente del ángulo agudo se llamaba cateto opuesto y el cateto en el que estaba apoyado el ángulo agudo se llamaba cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto sería la parte imaginaria, ¿no? Y en este caso el cateto adyacente sería la parte real. Y SOHCAHTOA nos decía que el seno del ángulo era el cateto opuesto, que en este caso es B, sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, que en este caso la hipotenusa Es el sería el módulo. módulo. De acá viene, acá, perdón. El seno es la parte imaginaria sobre el módulo del número, ¿sí? Y SOHCAHTOA, el coseno, me decía que era el cateto adyacente, que en nuestro caso es la parte real, sobre la hipotenusa, que es esta definición que damos acá. O sea que calcular el seno y el coseno de ese argumento no es tarea nueva, es algo que ya estudiamos en matemática básica y sabemos cómo averiguar el ángulo teniendo esta información. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe, una Bien. consulta. Dígame. El, la tangente, o sea, sí, también se puede usar, o sea, seno, Sí, coseno, tangente también se puede usar. sí, sí. Acordate que tangente Sí, el opuesto con el adyacente. era el opuesto con el adyacente. Así que si usas las coordenadas cartesianas, podés usar tranquilamente tangente. ¿Sí? Ok, ok, ok. Sí, sí. En realidad nosotros, por comodidad, usamos seno y coseno porque fueron las primeras tablitas que armamos y sabemos que una es la inversa de la otra, ¿no? Por ahí a mí particularmente recordar la tablita de los ángulos de la tangente me resulta un poquito más complicado, como que necesito armarme la del seno y la del coseno, hacer el cociente, pero sí, tranquilamente puedes usar la de tangente, no hay ningún problema. Podemos usar todo lo que ya sabemos, ¿sí? Podemos usar todo lo que ya sabemos. Lo que se ahorran por ahí en la tangente es, si no conocen el módulo, no tener que calcularlo, ¿no? Ya que si tienen las coordenadas cartesianas, están ahorrando el paso de hacer Pitágoras. Exacto, exactamente. El tema es que si vamos a pasar a las coordenadas polares, en algún momento del módulo lo vamos a necesitar, ¿sí? Pero bien, como dice Gonza, puedo averiguar quién es el argumento sin conocer el módulo del número complejo y hacerlo de manera más inmediata. Bien, vamos con algunos ejemplitos. Vamos a hallar el módulo y el argumento del número complejo 2 menos 2i. ¿Alguien me puede decir qué coordenadas cartesianas tiene este número complejo z? 2 positivo de X y menos Sí, 2 de Y. o sea que para graficar este número complejo no tenemos ninguna dificultad. ¿Estamos de acuerdo? 2 de Correcto. positivo de X, 2 negativo de Y. Marco el punto, trazo la flecha. Sí. Bien. Bueno, los dejo 2 segundos, 2 minutitos. Piensen cómo hacemos para averiguar la longitud de esta flecha y piensen cómo hacemos para averiguar el ángulo que forma la flecha con el semieje real positivo. De paso cierro la ventana que me está golpeando y me estoy poniendo nerviosa. A la longitud sale bastante rápido, ¿no? Es la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es 2,
más b al cuadrado, que es menos 2. ¿Sí? En cuanto al argumento, raíz de 8, podemos dejar raíz de 8 o podemos sacar factores afuera del radical y escribir a raíz de 8 como 2 raíz de 2. Es indistinto, es indistinto. Después vamos a ver que si vamos a trabajar sin la calculadora, va a ser más conveniente usar 2 raíz de 2 en lugar de raíz de 8, pero a los fines prácticos no cambia nada. El tema es, ¿cómo hacemos para calcular el argumento de z? Yo con un poco de imaginación lo saco a ojo. A ver si coinciden con lo que yo estoy pensando. Tengo mucha imaginación. Cuando yo era chiquita no había Netflix y no había calculadora. ¿Coinciden conmigo con que esta flecha es la diagonal de un cuadrado de lado 2? Sí. Bien. ¿Qué particularidad tiene el cuadrado? Que tiene 4 ángulos rectos, ¿no? ¿Los 4 ángulos son de 90? Sí. Y esta flecha es bisectriz de 2 de esos ángulos, ¿no? ¿Qué significa que sea Está a la bisectriz? mitad. O sea que esto y esto, ¿cuánto miden? 45. 45 grados. Exactamente. Pero cada pedacito mide 45. Pero yo necesito el argumento, y el argumento es el ángulo que forma la flecha con el semieje real positivo. Y acá tenemos una disyuntiva. El semieje real positivo es este, ¿no? Entonces yo puedo decir, che, la flecha forma este ángulo con el semieje real positivo, o la flecha forma este ángulo con el semieje real positivo. ¿Están de acuerdo con lo que les estoy diciendo? Sí. Son 2 ángulos completamente distintos. Porque el que hizo el recorrido más largo, ¿en qué sentido lo estoy midiendo? Positivo. Positivo. Y el caminito más corto, Negativo. negativo. O sea, como ángulos, son ángulos completamente distintos. Pero si nos vamos a la definición de argumento, yo les dije, el argumento es el ángulo que forma el número complejo con el semieje real positivo. Si yo me quedo con esa definición, es una definición medio ambigua, porque uno podría decir, che, pero pará, ¿cuál de los 2 ángulos? Porque depende para qué lado recorras el caminito, ¿no? Si lo recorres en sentido positivo será un ángulo y si lo recorres en sentido negativo será otro. Y es acá donde la definición de argumento o de argumento principal de un número complejo es el ángulo que se encuentra comprendido entre menos pi y pi. Pará, porque esa definición no me está gustando demasiado. ¿Me lo podés decir de una manera más sencilla? Sí, te lo digo de una manera más sencilla. El argumento principal de un número complejo es el ángulo de menor valor absoluto. De menor valor absoluto. El recorrido más cortito. Ese recibe el nombre de argumento principal. En este caso, ¿quién sería el argumento de este número complejo? Menos 45. Sí, menos 45 si vamos en sentido negativo y 7 cuartos, hablemos en radianes, menos pi sobre 4 y 7 cuartos si voy en sentido positivo. Pero de los dos tenemos que definir uno. El argumento principal, por definición, va a ser menos pi sobre 4. Pero a la hora de hacer las cuentas o a la hora de definir las coordenadas de este número complejo, las cuentas nos van a dar lo mismo, exactamente lo mismo, si usamos 7 cuartos de pi o si usamos menos pi sobre 4. ¿Qué quiero decir? Nosotros lo que vamos a hacer es ahora encontrar las coordenadas polares y después vamos a operar con esos números aprovechando esas coordenadas. Entonces, cuando yo tenga que dar las coordenadas polares, cuando tenga que dar las coordenadas del argumento, ¿qué tengo que usar? ¿Menos pi sobre 4 o 7 cuartos de pi?
porque a mí se me hace un poco de lío con el tema de los argumentos en sentido negativo. Bueno, mirá, si se te hace lío el argumento en sentido negativo y querés usar 7/4 de pi, si bien no es el argumento principal del número complejo, cumple con la condición de que es el ángulo que forma el número complejo con el semieje real positivo. ¿Es el más cómodo? Y no, porque es un número más grande, 7/4 que menos pi sobre 4. Cuando vayamos avanzando con los ejercicios y tengamos que hacer cuentas en donde se involucra el argumento, te van a quedar números muy grandes. Pero lo que les quiero decir es, hasta que uno se vaya acostumbrando a esto, no está mal que ustedes digan que el argumento de este número complejo z es 7/4 de pi, porque es correcto. Ese número complejo z forma con el semieje real positivo un ángulo de 7/4 de pi. También es correcto decir que el argumento de ese número real, de ese número complejo, es menos pi sobre 4. ¿Cuál es la diferencia? Que menos pi sobre 4 se llama argumento principal y es el que por lo general se usa para hacer los cálculos. ¿Se entiende, no, lo que les estoy queriendo decir? Ustedes usen el que les resulte más amigable, el primero que se les cruce por la cabeza, ¿no? El que sepan cómo averiguar. Pero sepan que el principal es el de menor valor absoluto. Bien, fíjense que yo saqué este argumento de 45 a ojito porque dije, che, es la diagonal de un cuadrado del lado 2, pero si usamos la definición que dimos en la diapo anterior, el coseno es la parte real 2 sobre el módulo del número complejo, que es 2 raíz de 2, y el seno es la parte imaginaria, que es menos 2, sobre el módulo del número complejo, que es 2 raíz de 2. Fíjense que acá usé 2 raíz de 2 y no usé raíz de 8 para poder racionalizar este número y observar que estos dos numeritos que puse acá, son numeritos que están en la tabla de ángulos notables. ¿Sí? De la unidad 1 de trigonometría. Si yo voy a la tablita de ángulos notables y miro cuándo el coseno y el seno valen raíz de 2 sobre 2 en valor absoluto, en la tabla de ángulos notables sale pi sobre 4. Pero pi sobre 4 es un ángulo del primer cuadrante, ¿sí? Y mi número complejo cae en el cuarto cuadrante. Así que va a ser un arco o ángulo simétrico a pi sobre 4, pero que cae en el cuarto cuadrante. Y es acá donde van a elegir o el 7/4 o el menos pi sobre 4, como ustedes quieran. ¿Sí? Cuando la cosa viene así fácil y sale ojito, lo pueden calcular ojito y decir, me doy cuenta que el ángulo que forma es menos pi sobre 4 porque es la diagonal de un cuadrado de lado 2. ¿Sí? Y no es necesario escribir toda esta fórmula que escribimos acá para llegar a la conclusión de que este es el argumento. ¿Tá? Lo que ustedes puedan anticipar porque se dan cuenta, lo aclaran y lo anticipan. Y se ahorran de hacer todo el trámite administrativo correcto para llegar a esta respuesta. ¿Sí? Profe, ahí ¿Entendió? utilizó, profe, ahí utilizó las dos cuentas, tanto el coseno como el seno. ¿Eso hay que hacerlo o hay que deducirlo también? Mira, yo en este caso usé las dos porque dije, el coseno me dio positivo y el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Y el seno me dio negativo. Perdón, estoy diciendo En cualquier el cosa. primero y en el cuarto. En el primero y en el cuarto. Perdón. El coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Y el seno es negativo en el tercero y en el cuarto. ¿En qué cuadrante coinciden los dos? Y coinciden en el cuarto. Ahora, si vos me decís, uso solo el coseno, porque me sé la tabla de ángulos notables del coseno y no me pienso estudiar la otra. Y digo, che, el coseno vale raíz de 2 sobre 2, mi tabla de notables es pi sobre 4 en el primer cuadrante. Pero pi sobre 4 no puede ser porque mi número complejo queda dibujado en el cuarto cuadrante. Entonces, no quiero usar el seno, pero sé que este me refiere a pi sobre 4 en la tabla, pero yo me doy cuenta que como mi número complejo cae en el cuarto cuadrante, uso menos pi sobre 4. Fantástico.
úsalo. Úsalo, no uses las dos. Como dijo el compañero, quiero usar la tangente. La tangente, ¿qué tengo que hacer? La parte opuesto sobre adyacente, ¿no? Opuesto sobre adyacente. La parte imaginaria sobre la parte real. Bueno, ¿para qué ángulo la tangente me da -1? Me da -1 para menos pi sobre 4, pero también me da -1. Acuérdense que la tangente toma el mismo valor a pi de distancia, ¿no? También me da -1 para 3/4 de pi, sí, 3/4 de pi. La tangente vale -1 para menos pi sobre 4 y para 3/4 de pi. ¿Y con cuál de los dos me quedo? Y bueno, como el número complejo cae en el cuarto cuadrante, me quedo con el del cuarto cuadrante. También podés hacerlo así. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con el argumento va a estar relacionado con el seno, el coseno o la tangente. Usa lo que te quede más cómodo, lo que hayas aprendido del seno, coseno y tangente. Pero nunca tenés que perder de vista en qué cuadrante cae tu número complejo. Porque vos no podés decir que el argumento de este número complejo es pi sobre 4, porque pi sobre 4 es un ángulo del primer cuadrante y el número complejo no está dibujado en el primer cuadrante. ¿Se entiende? Listo, gracias. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, porque esto Sobre todo, es... chicos, esas advertencias, cuando uno los piensa, los ejercicios, se da cuenta de esas cosas. El tema es cuando se hacen en automático con la calculadora, ahí es donde empieza a haber problemas de en qué cuadrante están trabajando. ¿Sí? Y un poco la de usar una sola, si se saben el coseno, apréndanse el seno, que es la misma tabla, pero da vuelta. No es mucho más que eso de ahí. Sí, en el peor de los casos, acuérdense la regla mnemotécnica que hicimos para construir la del seno. 0, 1, 2, 3, 4, la raíz cuadrada dividido 2 va en forma creciente, el ángulo más chiquito tiene el valor más chiquito, el ángulo más grande el valor más grande. Y en el peor de los casos, si tienen dudas, preguntan, che, el seno para el ángulo notable pi sobre 3, ¿era un medio o era raíz de 3 sobre 2? No se queden con esas dudas, ¿eh? Tampoco es que se tienen que estudiar 14 capítulos de un libro, o sea, son un par de numeritos que si te los acordás, vas a cortar camino. En el peor de los casos, le podés pedir ayuda a la calculadora, pero acordate que la calculadora te da una aproximación racional de estos resultados, ¿sí? Yo Ahora hay ahí... algunas que lo dan racionalizado. Ah, Lo bueno, sí, dan ya son muy sí. modernas esas. Sí, sí, ya ahora las Casio nuevas lo dan racionalizadas, así que Yo me quedé en el tiempo, che, me re quedé sí. en el tiempo. Bueno, pasamos en limpio entonces. El número complejo, 2 menos 2i, coordenadas cartesianas, 2 menos 2, coordenadas polares, raíz de 8, si quieren, o 2 raíz de 2, y menos pi sobre 4, que sería el argumento principal. Fíjense que lo di como un par ordenado, igual que las cartesianas, ¿eh? Primero el módulo, después el argumento, ¿sí? Con estos dos pares de datos estamos en condiciones de referirnos a un único número complejo que podemos representar en el plano. ¿Hasta acá vamos bien? Les propongo que hagamos el mismo procedimiento para el número complejo -1 más raíz de 3 por i. -1 más raíz de 3 por i. Por supuesto que la representación no va a ser con total precisión, ¿no? La representación gráfica. Pero al menos tratemos de invocar en qué cuadrante cae ese número. Sí, lo que les va a pasar, chicos, es que para que haya un resultado más o menos amigable en un tipo, en algún formato, medio como que se rompe el otro, ¿no? Así que siempre van a aparecer esos números racionales o en un formato o en el otro y de esa manera les queda un resultado relativamente amigable después en la forma polar, o si en la forma polar tienen estos resultados medio feos, es porque en la forma cartesiana tiene por ahí valores enteros.
Un datito Bueno, que pueden usar es que GeoGebra les permite, si quieren, usar coordenadas polares, escribir coordenadas polares, ¿sí? Y de hecho ver el gráfico en coordenadas polares. No sé si alguna vez lo usaron. No es muy cómodo porque uno no está muy familiarizado con ver un eje cartesiano dibujado con coordenadas polares, pero lo pueden hacer con clic derecho, lo tienen. ¿en qué cuadrante les queda dibujado este número? En el segundo cuadrante puede ser. En el segundo cuadrante. Bien, me queda dibujado en el segundo cuadrante. Fíjate que acá yo lo dibujé bastante lindo porque usé GeoGebra, ¿no? Pero lo importante es saber que ese número complejo queda en el segundo cuadrante. Bueno, a ver, las coordenadas cartesianas de Z dijimos que eran -1, ¿te lo digo, Cari, o le pones? Sí, esperaba que alguien me contestara. -1 y raíz de 3, ¿no? Raíz de 3. Sí, sí, sí. Bien, bien. Esto nos permitió dibujar este puntito y trazar la flechita. Bien, acuérdense que A vale -1 y que B vale raíz de 3. Entonces, el módulo de Z lo podemos calcular haciendo la raíz cuadrada de -1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da el módulo? 2. 2. Porque me da 4, ¿no? ¿Raíz de 4? Sí, la raíz del 3 se cancela con el que está Exacto, haciendo el 2. Después uno queda positivo y ya ahí se suma. exacto. Siempre va a quedar positivo. Porque recuerden que el módulo es una longitud, ¿eh? O me da 0 o me da positivo. Perdón, profe, ¿de dónde salió raíz de 3? Acordate que por definición de módulo de Z es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. A vale -1 y B vale raíz de 3. Pero ¿de dónde salió esa raíz de 3? Y el número No, complejo Z era -1 Ah, está más bien, raíz perdón. de 3i, ¿no? Listo, listo, listo. Este era Z, este era el A y este era el B. Parte real, parte Perfecto. imaginaria. Ahí ¿Sí? está, gracias. Bien. se inventó un número, chico, no, no, Está no bien, salió. no, porque lo agarré medio de... Te pegaste un Me cabezazo colgué, en me la colgué un mitad del poquito ejercicio. y vi, digo, ¿de dónde salió el raíz de 3? Está bien. Bien, vamos con el argumento. Acá usen lo que ustedes quieran, ¿eh? Usen lo que ustedes quieran. Si voy a usar el seno, es B sobre el módulo. Si te acordás la tabla del seno. Si con esto solo te alcanza, fantástico. Si vas a usar el coseno, es A sobre el módulo. Y si vas a usar la tangente, es B sobre A. ¿Sí? Bien, pensemos. En mi tabla de ángulos notables, pensala como quieras, pero en valor absoluto. ¿Qué ángulo del primer cuadrante tiene o un seno igual a raíz de 3 sobre 2, o un coseno igual a un medio, o una tangente igual a raíz de 3? En el primer cuadrante, ¿eh? 60. En radianes, decímelo. Ah, Sobre 3. Pi pi sobre sobre 3. 3. O sea que este argumento tiene que ser un pariente de pi sobre 3, pero pi sobre 3 es del primer cuadrante, ¿no? Y mi número complejo cae en el segundo cuadrante. ¿Cuál es el simétrico del segundo cuadrante que en valor absoluto tienen los mismos valores de seno, coseno y tangente que los que anotamos acá? 2/3 de pi. 2/3 de pi. Perfecto. Bien. Entonces, si tuviese que dar las coordenadas polares de este número complejo z, que recordamos que era -1 más raíz de 3i, ¿qué coordenadas polares voy a dar? Primero el módulo, punto y coma, y después el argumento. ¿Sí? Mira, seno positivo
Coseno negativo tiene que ser un ángulo del segundo cuadrante, porque solo en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo. Otra, tangente negativa, la tangente es negativa en el segundo o en el cuarto cuadrante. Así que cuando encuentres el ángulo notable que en valor absoluto tenga una tangente igual a raíz de 3, busca el simétrico del segundo cuadrante. Así que buscar el argumento tienen como un montón de estrategias. Traten de vincularla siempre con algún notable del primer cuadrante, que son los que sí, ustedes saben, porque hicimos mucho hincapié en esa tablita. Y después es bastante evidente, si hiciste un grafiquito del número complejo, en qué cuadrante va a caer el argumento. Va a ser un simétrico de tal cuadrante siempre y cuando hayas dibujado un número complejo y sepas en qué cuadrante cae. Así te olvidas un poco del tema de los signos del seno, del coseno y de la tangente. ¿Está? ¿Quedó claro esto más o menos? Profe, una Sí, consulta. dígame. En las coordenadas polares de Z, el Sí, 2, ¿de sí. dónde venía? De la longitud, el módulo del número complejo, esa flecha mide 2 unidades. ¿Sí? ¿Te acordás Gracias. que era la raíz Sí, cuadrada sí. de a cuadrado más b cuadrado? Esto daba raíz de 4, pero directamente pusimos 2. Sí, sí, gracias. Bien. Muy bien. Bueno, sigamos un poquito más. A ver, ¿qué onda? Vamos con este. Ya lo dibujé yo. Va, yo no, GeoGebra. Menos 1 menos i. ¿Qué coordenadas cartesianas tiene menos 1 menos i? Este número complejo menos 1 menos i. -1, -1. Menos 1 menos 1. menos 1. ¿Ven? Marqué el puntito de coordenadas cartesianas menos 1 y tracé la flechita. ¿Está bien? Bueno, vamos con todo lo demás. El módulo Le- sería raíz de 2. Bien, porque Bien. el módulo es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿no? Acuérdense que acá a vale menos 1 y b vale menos 1, sin la i. ¿Sí? Este es el a y este es el b. Acuérdense que a y b son los números reales que conforman el número complejo z en forma binómica. ¿Está bien? La unidad imaginaria es la unidad imaginaria. ¿Sí? Fíjate que si en lugar de poner menos 1 pones 1, no te va a cambiar el módulo porque como está elevado al cuadrado, te va a terminar dando de todas maneras raíz de 2. ¿Sí? A veces uno se confunde acá y pone 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, te da raíz de 2, pero en realidad lo que va acá es a y lo que va acá es b. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El argumento. Bueno, acá usa lo que quieras. Si vas a usar el seno, es menos 1 sobre raíz de 2. Si vas a usar el coseno, también es menos 1 sobre raíz de 2, ¿no? Porque en este caso A y B los dos valen menos 1. Y si vas a usar la tangente, es menos 1 sobre menos 1, o sea, 1. Bueno, en cualquiera de los tres casos, busquemos primero el referente del primer cuadrante, ¿sí? Vos me vas a decir, che, este número así como me quedó acá, el seno, el del coseno, no está en mi tabla de ángulos notables. No hay ningún número que sea 1 sobre raíz de 2 en mi tabla de ángulos notables. Bueno, pero si lo racionalizás, es decir, si tratamos de sacar la raíz cuadrada del denominador, basta con multiplicar arriba y abajo por raíz de 2 y esto se transforma en raíz de 2 sobre 2, ¿no? Olvidémonos del signo, ¿sí? ¿Qué ángulo del primer cuadrante tiene seno o coseno igual a raíz de 2 sobre 2 o tangente igual a 1?
Pi sobre 4. Pi sobre 4. Bien, pi sobre 4 es mi notable del primer cuadrante, pero mi número complejo cae en el tercer cuadrante, ¿no? Sí. Así que tiene que ser un simétrico de pi sobre 4. Mira, justo el que está a media vuelta de distancia. ¿Quién sería? Un cuarto pi. 5 cuartos de pi. 5 cuartos de pi si voy en sentido Cinco. positivo, ¿no? Sí. ¿Y si voy en sentido negativo? 3 cuartos pi. Menos, ¿no? Menos Menos. 3 Menos cuartos. 3 cuartos pi. Sí. Menos Bien. 3 cuartos. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un ratito? Del argumento principal. El caminito más corto. ¿A cuál ponemos? Menos 3 cuartos de Menos pi. 3 3 cuartos pi. cuartos. Bien. Si pones 5 cuartos, no te va a pasar nada, no te vas a morir, no te va a agarrar ninguna enfermedad terminal. ¿Eh? Pusiste un ángulo que forma este número complejo con el semieje real positivo. No es el argumento principal, no importa. El seno y el coseno valen menos raíz de 2 sobre 2 en los dos casos, así que va a estar bien de todos modos. ¿Sí? Que quede claro eso. Para hacer cuentas, no importa cuál usemos, si el 5 cuartos o el menos 3 cuartos de pi. ¿Sí? O sea, profe, si en el examen le pongo cualquiera de los dos, ¿estará bien hecho? Sí, sí, porque después vas a ver que eso lo vamos a necesitar para hacer cuentitas. ¿Está bien? Lo que pasa es que cuando uno ya se empieza a acostumbrar desde ahora a usar el argumento principal, que es el de menor valor absoluto, a futuro va a ahorrarse unos cuantos dolores de cabeza. Si pones 5 cuartos de pi, no va a cambiar en absolutamente nada el ejercicio. A nosotros no nos cambia nada, porque sabemos a qué estamos haciendo referencia. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Fíjense que en el apunte teórico se define el argumento principal como aquel argumento que forma el número complejo con el semieje real positivo que se encuentra entre menos pi y pi, y abajo hay un asterisco, un pie de página que hace una aclaración que dice que si bien el argumento principal es el que está entre menos pi y pi, vamos a aceptar cualquier ángulo coterminal con, con alguno que represente el ángulo que forma con el semieje real positivo. Porque a los fines de hacer cuentas da exactamente lo mismo que uses cualquiera de los dos. O cualquiera Después, que termine en ese lugar, no importa si es 5 cuartos, si das 2 o 3 vueltas, 5 vueltas y volvés a caer ahí. ¿Sí? no, Para los después hay algo de decisiones personales que dicen, bueno, no sé, a mí me gusta trabajar con positivo y prefiero el positivo antes que el negativo. Cada cual ahí, chicos, hay algo de decir, bueno, yo me siento más cómodo trabajando con este número, si al fin de cuentas me va a dar lo mismo, para las cuentas, ¿no? Después, si se pide en la consigna que sea el argumento principal, bueno, ahí sí la respuesta es una sola, ¿no? Exacto. Usen el argumento con el cual se sientan más cómodos. ¿Sí? Ese es el consejo que les damos. Que a los fines prácticos no cambian absolutamente nada. A los fines teóricos, el argumento principal es el de menor valor absoluto. A los fines prácticos, el que les resulte más cómodo. ¿Sí? Bien. Está entonces. Esto no tiene más vueltas que hacer este par de cuentitas y definir. Vamos a ver qué relación hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Nosotros estamos diciendo que si un número complejo escrito en forma binómica A más BI tiene coordenadas cartesianas A, B, y también estamos diciendo que el coseno de tita es A sobre el módulo de Z y el seno de tita es B sobre el módulo de Z, fíjense que si de la expresión coseno y de la expresión seno yo despejo A y despejo B, me queda que A es el módulo del número complejo por el coseno de tita y me queda que B es el módulo del número complejo por el seno de tita. ¿Se entiende lo que hice? Agarré la expresión que definimos del coseno y agarré la expresión que definimos del seno. Del coseno despejé A, es decir, el módulo lo pasé multiplicando, y del seno despejé B. El módulo que está dividiendo lo pasé multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo esta expresión que es válida, ¿sí? Es una expresión que me permite calcular A conociendo el módulo y el argumento y calcular B conociendo el módulo y el argumento. Lo sustituyo en el número complejo escrito en forma binómica, donde dice A pongo
módulo de z por coseno y donde dice b pongo módulo de z por seno, sacando factor común el módulo, porque tengo dos términos en donde en los dos términos aparece el módulo de z, aparece el número complejo escrito en este formato. ¿Sí? ¿Me siguieron qué fue lo que hice? De acá despejé A, pasé el módulo de z multiplicando. De acá despejé B, pasé el módulo de z multiplicando. A donde decía A en el número complejo en forma binómica puse el módulo de z por coseno. Y a donde decía B en la forma binómica puse el módulo de z por seno. Estos dos términos tienen en común el módulo de z y lo saqué factor común. ¿Sí? Entonces, miren lo que hice. Logré escribir el número complejo en forma binómica de esta manera. Como esta manera usa al seno y al coseno, adivinen qué nombre tiene esta forma de escribir el número complejo. Forma polar, ¿A parecido. dónde Trigonométrica. estudiamos? Claro, el seno y el coseno lo estudiamos en trigonometría, ¿sí? Esta forma de escribir a un número complejo es la forma trigonométrica, por culpa del seno y del coseno, por culpa del seno y del coseno, ¿sí? Entonces fíjense que es bastante simple pasar de una coordenada a la otra. Si yo tengo las coordenadas cartesianas, puedo averiguar el módulo y el argumento con las definiciones que dimos. Y si yo tengo las coordenadas polares, puedo hallar quiénes A y quiénes B y escribir en forma trigonométrica. Haciendo este cálculo, te digo quién es el número en forma binómica. ¿Sí? Bien. Me dicen en forma binómica un número complejo cuyo módulo sea 4 y cuyo argumento sea 2/3 de pi. Yo quiero que ustedes me digan quién es z en forma binómica, sabiendo que el módulo de z es 4 y que el argumento de z es 2/3 de pi. Tengo las coordenadas polares, quiero pasar a la binómica. A ver qué se les ocurre. Les doy una pista. Bueno, les di una pista que casi les di la respuesta. Si yo tengo las coordenadas polares, módulo y argumento, ¿está bien que lo escriba en forma trigonométrica así el número complejo z? Sí, saca factor común Sí. 2/3 de pi. No, porque 2/3 está metido adentro del seno y del coseno, no lo puedo sacar factor común. Es como Ah, querer sí. operarme apéndice sin abrirme la panza. Acá en el chat Juan Segundo comenta calcular el seno y el coseno y aplicar propiedad distributiva. Ah, me gusta. ¿Cuánto vale el coseno de 2/3 de pi? ¿Y cuánto vale el seno de 2/3 de pi? El coseno es menos un medio. Bien, 2/3 de pi cae en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno es negativo y el seno es positivo. ¿Sí? Yo no sé cuánto vale el seno y el coseno de 2/3 de pi, pero en mi tabla de notables sé cuánto vale el seno y el coseno de un pariente de 2/3 de pi, que en el primer cuadrante, ¿quién sería? ¿Quién es el simétrico de Pi 2/3 sobre de 3. pi sobre 3? Y el coseno en pi sobre 3 vale. El coseno en pi sobre 3 es un medio. Bien. Y el seno, el otro valor, ¿no? Raíz de 3 sobre El 2. seno de raíz de 3 sobre 2. Bien. El Para signo. los dos. El signo ya lo determiné sabiendo en qué cuadrante cae el 2/3 de pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este número en forma trigonométrica se transforma en 4 por el coseno de 2/3 de pi es menos un medio y el seno de 2/3 de pi es raíz de 3 sobre 2.
por i, ¿no? Y como dijo Juan II en el chat, ahora hago la distributiva. 4 por menos 1/2 me da menos 2. Y 4 por raíz de 3 sobre 2, simplifico el 2 con el 4 y me da 2 raíz de 3 y entonces puedo decir que el número complejo cuyo módulo es 4 y cuyo argumento es 2/3 de pi en forma binómica es menos 2 más 2 raíz de 3i. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, fui de un formato al otro, para que vean que podemos movernos de la binómica a la trigonométrica sin ningún problema, porque los conocimientos de trigonometría los tenemos. Es solo hacer un par de cuentitas. Bien. Entonces, si yo conozco la forma trigonométrica de un número complejo, es porque conozco las coordenadas polares de ese número complejo. Conozco el módulo y conozco el argumento. Nosotros hablamos de la forma binómica de un número complejo y también hablamos de la forma trigonométrica de un número complejo. Hay una tercera forma en la que puede venir definido un número complejo y es la más amigable y la más cómoda de todas para mi gusto. Si bien ustedes me podrán decir, che, la verdad que de todo lo que vimos hasta ahora, lo más simple fue hacer las cuentas con la forma binómica. Yo te voy a decir, hasta ahora lo más simple fue hacer las cuentas en forma binómica. ¿Sí? Y bueno, sí, lo que pasa es que en la forma binómica se opera como se operaba más o menos en los números reales, la idea ya la tengo, lo único que me tengo que acordar es que cada vez que aparezca el cuadrado ponga el -1, pero ahora vos me metés las coordenadas polares, tengo que averiguar quién es el módulo, quién es el argumento, tengo que acordarme del seno, del coseno, de la tangente, bla, 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 bla. Bien, ahora vas a entender por qué para mí y para mucha gente la forma más amigable de expresar un número complejo es usando la notación exponencial. El número complejo escrito en forma trigonométrica con esta notación o escrito en forma binómica se puede escribir en forma polar utilizando el módulo de z y la exponencial de base e. Fíjense que el exponencial de base e se multiplica un número alfa por la unidad imaginaria i. ¿Quién es ese número alfa? Ese número alfa es el argumento del número complejo o cualquier ángulo coterminal con ese argumento. ¿Sí? Cuando decimos cualquier ángulo coterminal con ese argumento es aquel argumento al que le sumamos vueltas completas de 2pi. ¿Se acuerdan el 2kpi? Que se lo agregábamos al ángulo para volver a caer en el mismo punto de la circunferencia. Bueno, en este caso, la forma polar de escribir a un número complejo es justamente utilizando la exponencial de base e, a la cual la voy a multiplicar por el módulo de un número complejo, es decir, ya necesito esa coordenada, y la voy a elevar al argumento θ o a θ más 2kpi. Podemos usar cualquier ángulo coterminal con el argumento, siempre multiplicado por la unidad imaginaria. Parece bastante fiero, pero es bastante simple. Vamos con el ejemplo anterior. El módulo era 4, el argumento 2/3 de pi. Entonces, este número escrito en forma polar es 4, que es el módulo, por e elevado, y acá podríamos haber usado 2/3 de pi o 2/3 de pi más 2kpi, o sea, cualquier ángulo que coincida con 2/3 de pi, es decir, que sea congruente con 2/3 de pi. Yo elegí 2/3, pero podríamos haber elegido cualquier otro, ¿sí? Y a ese argumento lo tengo que multiplicar por la unidad imaginaria. Es una forma simple de escribir al número complejo. Y vos me vas a decir, sí, pero aparece el número irracional e. Pero fíjate qué ventaja tiene este número complejo respecto de los otros formatos. Está escrito en notación exponencial y utilizando productos. Y nosotros sabemos de los números reales bastante acerca de las propiedades del producto y de las propiedades de las potencias. Y esas las vamos a aprovechar un montón. Las vamos a aprovechar un montón. A ver,
Vamos a hacer un resumencito como para que quede claro todo lo que estuvimos trabajando. Si a mí me dan un número complejo en forma binómica, la parte real y la parte imaginaria constituyen las coordenadas cartesianas. Si a mí me dan escrito un número en forma trigonométrica, el módulo y el argumento constituyen las coordenadas polares. ¿Sí? Haciendo estas distributivas vuelvo a la binómica. Y si tengo las coordenadas polares, puedo escribir al número complejo usando notación exponencial de la siguiente manera. Al módulo lo voy a multiplicar por la exponencial de base E, que va a estar elevado al argumento o a cualquier ángulo terminal con el argumento multiplicado por la unidad imaginaria. ¿Sí? Acá les dejo un cuadrito que resume todo lo que estuvimos trabajando en cuanto a las coordenadas cartesianas y en cuanto a las coordenadas polares. Fíjense que si tengo A y B, puedo calcular Z y puedo calcular θ con las relaciones trigonométricas. Y si tengo el módulo y el argumento, puedo calcular A y B. Acá tengo una tablita que me permite pasar de unas coordenadas a la otra sin ninguna complicación. ¿Sí? Les dejo este segundito como para que hagan captura. Bueno, de todas maneras, después les compartimos el material en el aula virtual. Se los dejo en formato PDF por si alguno sigue la materia con el celu. Viste que a veces algunos celus no abren los PowerPoint o los abren medio desfasados, ¿sí? En el PDF por ahí tenemos más chance de que se vea todo bien. Bueno, vamos a trabajar un rato. Me dan este número complejo en forma polar, ¿sí? Usa la notación exponencial, me lo dan en forma polar. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la forma binómica y la trigonométrica? Bueno, lo único que sé de este número complejo es que tiene módulo igual a 3. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Que esto que está Sí, acá es el módulo del número complejo? ¿Y el argumento del número complejo? pi Es sobre este que 6. está. Bien. O sea que de este número complejo yo ya tengo las coordenadas polares. ¿Cuál de estas dos es más fácil de escribir teniendo las coordenadas polares? Trigonométrica. Bueno, primero me anoto la polar. ¿Cómo era la trigonométrica? El módulo de Z por el coseno del argumento. Bien. Y ahora Más hago lo mismo con I el seno, por ¿no? el seno del argumento. No se olviden la i porque si no, se nos convierten todos los números complejos en reales, ¿no? Si no le agregamos la unidad imaginaria. Fíjate, acá tenemos la